Muy buenos días, jóvenes que nos honran con su participación en este webinar, parte 2, intitulado La persona joven social cristiana como promotora del bien social, que, como ustedes saben, ha sido dirigido a jóvenes políticos, especialmente el liderazgo del Partido Unidad Social Cristiana. Hoy es el webinar que se extenderá de 9 a aproximadamente 10:55, como lo veremos en el programa a continuación. Contamos con la participación como exponente del máster Percy Rodríguez Argüello. Segundito porque se quedó pegado acá. Voy a tener que pausar un poco la... Un segundito, son esos problemas técnicos que se dan aunque uno pretenda que los mismos no ocurran. Okay. Ahora sí. Les decía, vamos a contar con el expositor Percy Rodríguez Argüello. Él es experto en comunicación política, planificación estratégica, además es relacionista internacional e historiador, pero además de su rica expertise teórica, tiene trascendencia y trayectoria en el ámbito estrictamente político, así que va a hablar el mismo idioma de todas y todos ustedes. Fue alcalde de su municipio, del cantón de Tibás. También ha sido diplomático costarricense. Actualmente es el director de comunicación corporativa y relaciones externas de Iskandé Group y es además uno de los fundadores justamente ya hace algunos años de lo que hoy conocemos como el Consejo de la Persona Joven. Así que tiene bastante expertise en la materia. Ya ustedes se encargarán de comprobarlo por ustedes mismos. Unos detalles antes de iniciar, tal cual lo planteé en la sesión del día 6 de junio. Recordemos que aunque estamos en una actividad de corte virtual, debemos mostrar la misma cortesía que si estuviéramos en una actividad presencial. Mantengamos por ende el respeto en nuestras intervenciones. Recuerden que si ustedes lo tienen a bien, tal como ocurrió en la sesión anterior, la sesión será grabada para registro interno de la Fundación, de la JUSC, pero también podría convertirse en un enlace en YouTube como el que se efectuó con la sesión del día 6 de junio. Eso sí, aclarar que no estaría lista para ser transmitida en vivo, sino que sería transmitida posiblemente a partir del próximo lunes ya en YouTube. Desde luego, si alguno tiene alguna objeción, entonces nos lo hacen saber. De lo contrario, pues lo haríamos tal cual hicimos la del 6 de junio. Las preguntas, recuerden, participantes, las pueden realizar mediante el chat o mediante la sección de preguntas y respuestas. Como ustedes saben, esto es un webinar y el micrófono y el video únicamente se activan para los panelistas, en este caso para el señor expositor, para mi persona que figuro como moderador y pronto para el secretario general de la Juventud. Empero, si alguno deseara hacer uso de la palabra, nos lo indica a través del chat y le habilitaríamos en este momento el micrófono en el periodo de preguntas y respuestas que a continuación les voy a mostrar. Al finalizar el seminario, esto es muy importante, igual que la vez anterior, se les va a habilitar una encuesta. Por favor, complétenla. Para nosotros es muy importante sus insumos, sus respuestas, sus reacciones para mejorar este proceso en el que literalmente todas y todos estamos aprendiendo de manera conjunta. Y finalmente, al finalizar este seminario, se les facilitará un link en Google Drive donde podrá descargar todo el material que hoy don Percy nos participará. Rápidamente la agenda, bueno, comenzamos un poquito tarde, dando un poco de espera que se incorporasen más participantes. Les recuerdo que son los mismos que estuvieron en el seminario del 6 de junio. Pronto don Julio Benavides dará la motivación y posteriormente entraremos en dos segmentos. Esta ocasión son dos, no tres, como el día 6. El primero se intitula ¿Dónde puedo actuar? Espacios institucionales de incidencia política y comunal. Luego de ese periodo de esa intervención habrá un periodo de preguntas que ya, insisto, se pueden hacer vía chat o vía preguntas y respuestas. Yo las iré formulando como vayan llegando en ese orden al señor expositor.
Terminada esta fase, entramos con la segunda de los segmentos, cómo puedo incidir, elaboración de proyectos. Hacemos la misma dinámica cuando termina don Percy de desarrollar su exposición y hacemos al cierre una pequeña reflexión. Recuerden, estos son nuestros correos de contacto. El mío, el de arriba, sergio.araya@cas.de. El de la Fundación Konrad Adenauer, que es el auspiciador de esta actividad, info.costarrica@cas.de. El institucional de la juventud, a la cual ustedes pertenecen, juventudsocialcristiana20@gmail.com. Y el de nuestro expositor de hoy, percyrodri@gmail.com. Bien, sin más por el momento, quiero reiterarles el agradecimiento y vamos en este momento, a cederle la palabra a don Julio para que nos introduzca y posteriormente él a su vez le dé el pase al expositor. Muy buenos días, espero que se encuentren todos muy bien. Quería agradecer nuevamente al compañero Sergio Araya y a la compañera Lady Jackson que hacen posible este webinar el día de hoy. Y también darle las gracias también al compañero Percy Rodríguez, experto, ya el compañero Sergio dio toda la reseña del compañero Percy Rodríguez, especialista, que va a compartir con nosotros una serie de técnicas o herramientas para poder incidir en la política local en cada uno de nuestros cantones, distritos o comunidades. Entonces, en este momento, yo le daría la palabra al compañero Percy Rodríguez. Muy buenos días, reciba un cordial saludo de este servidor. Hoy tenemos bastante trabajo y espero que ustedes puedan, puedan disfrutar de esta presentación que hemos intitulado ¿Dónde puedo actuar? Espacios institucionales de incidencia y experiencia de incidencia política y comunal. Vamos a ver. El objetivo de aprendizaje que vamos a llevar a cabo en esta mañana, en esta primera charla, es en el cual el participante del webinar 2 podrá comprender el marco institucional costarricense de participación política comunal mediante 9 ejemplos concretos que le permitirán acercarse a espacios institucionales de incidencia y donde puede actuar. Recordemos que tenemos una agenda que comenzará con una reflexión filosófica muy general y muy corta para entrar a conocer estos 9 espacios que son los consejos de distrito, los consejos municipales de distrito, los comités cantonales de la persona joven, los comités cantonales de deporte, los comités cantonales de deporte y recreación, que son otra cosa, las asociaciones de desarrollo comunal, las federaciones universitarias, las juntas de educación y las juntas administrativas y las asociaciones y fundaciones. Comenzaría entonces con el tema de la persona joven social cristiana como promotora de bienestar social, realizando una pregunta que es la siguiente. ¿Para qué sirven las organizaciones? Yo creo que muchos de ustedes se han preguntado en diferentes momentos esto, ¿verdad? ¿Para qué sirven las organizaciones? Bueno, tiene que ver con algo que se llama la praxis social. Y es que toda actividad de una organización y de una organización política gira en torno a los asuntos de interés general. ¿Y qué significa esto? Significa que el interés de las personas, el bienestar social, el hecho de que el Estado pueda surgir a partir de sus ciudadanos y de que su población esté bien, es lo que debe definir la política de las organizaciones comunales, sociales, económicas y por supuesto que políticas. Y ese trabajo por ese interés general es lo que normalmente llamamos la praxis social. Vamos a ver, permítanme un momentito. La praxis social. Muy bien. Perfecto. Y por supuesto que
hay un tema importante que es la presencia política, que es la razón de ser de la acción política, está en la propia finalidad que persigue. Es decir, cuando uno se mete en política o uno se mete en una organización social, comunal, del tipo que sea, la pregunta que todos debemos hacernos es, ¿cuál es la finalidad en la acción? ¿Cuál es por qué estoy yo ahí? ¿Qué puede ganar mi país? ¿Verdad? Y esa es una pregunta que debe guiar siempre nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con nuestra propia finalidad. Si nosotros somos felices en lo que hacemos, en lo que nos incorporamos, hacemos a la gente más feliz, hacemos una sociedad mejor, generamos mayor bienestar social, ¿verdad? Pero además, en el fondo, nosotros nos vamos a sentir realmente bien. Por eso es que planteo acá que la finalidad de lo que uno hace es muy importante, tanto a nivel personal como a nivel social. Y servir, está comprobado, a las personas nos hace no solo mejores ciudadanos, sino que nos hace más felices. Es decir, es parte de sentirse bien con uno mismo. Bueno, y aquí yo haría una segunda pregunta, que si tuviéramos tiempo, incluso podríamos hasta abrir un debate sobre esto. ¿Qué está primero? ¿La actividad para llegar a un fin o un fin para llegar a la actividad? ¿Verdad? Ojo a eso. ¿Qué está primero? Si yo me voy a centrar en actividades para llegar a un fin o si tengo que centrarme en el fin para llegar a la actividad. Eso, créanmelo o no, han sido preguntas que hemos discutido con dirigentes de los comités nacionales de varios partidos políticos en Costa Rica y en otros países social cristianos, y siempre ha sido un motivo de reflexión. Muchos dicen, bueno, no, es que primero está la actividad y después para poder llegar a un fin. Y otros dicen, no, pero es que usted tiene primero que fijarse la visión para a partir de ahí hacer actividades que lleguen a ella. Y bueno, la respuesta es que la finalidad precede la acción. Es decir, hay algo que se llama la causa. La causa es lo que genera la acción y no al revés. Y la acción es un medio, es apenas un medio para llegar a un fin. Entonces, si nosotros no tenemos claro el fin para dónde vamos, es muy difícil que nosotros realicemos un plan de acción, ¿verdad? Una propuesta de acción. Y por supuesto que siempre lo que buscamos es un efecto, un impacto social, porque el resultado de la acción es finalmente consecuencia de la finalidad. Bueno, yo voy a pasar inmediatamente a los espacios que venimos a estudiar en esta ocasión. El primero tiene que ver con los consejos de distrito. ¿Y qué son los consejos de distrito? Bueno, pues son los órganos encargados de vigilar la actividad municipal, funcionan en las municipalidades, específicamente colaboran en los distritos y existen tantos como posea, como distritos posea el cantón. ¿Por quiénes están integrados los consejos de distrito? Bueno, están integrados por 5 miembros propietarios, uno de ellos es el síndico propietario y 5 suplentes, incluido el síndico suplente. Es un cargo gratuito, es de elección popular por 4 años y se eligen por medio de los partidos políticos. Pareciera obvio, pero yo quisiera hacer énfasis en esto. La única forma de poder llegar a cargos públicos sigue siendo por los partidos políticos. Hablamos mal de ellos, a veces no nos gustan, ha habido, digamos, una baja en su popularidad, pero es la única forma en democracia para poder generar una propuesta política, una propuesta de cambio social y de bienestar social. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para trabajar en los consejos de distrito? Ser ciudadano en ejercicio, pertenecer al estado seglar, es decir, no religioso, tener 18 años, estar inscrito como elector en el cantón, o haber establecido su domicilio en el cantón por lo menos 2 años antes de la fecha de la votación. Veamos entonces este video. La municipalidad busca el bienestar de todo el cantón y debe asegurar la representación y voz de todos sus distritos. Para esto, existen los consejos de distrito.
Desde bolsillo, consejos de distrito. Los consejos de distrito colaboran con la municipalidad para proponer, recomendar e informar al Consejo Municipal los asuntos de interés de sus distritos. Dan información al Consejo Municipal acerca de la prioridad de los proyectos que se deben ejecutar, la forma de hacerlos y cómo manejar los recursos del distrito. Por ejemplo, la prioridad para ejecutar obra pública. Recomendar sobre patentes y fiestas comunales. Y también coordinar actividades distritales que se ejecuten entre instituciones del Estado, empresas, municipalidad y comunidad. En cada distrito del cantón existe un consejo de distrito y está conformado por 5 concejales propietarios y 5 suplentes respectivamente, quienes asisten en caso de que la persona representante propietaria no pueda asistir a la sesión del consejo. Una de estas personas es elegida el mismo día de las elecciones como síndico o síndica. Las personas síndicas son el enlace directo entre el distrito y el consejo municipal. Tienen derecho a voz, aunque no a voto, en las sesiones municipales para presentar temas y propuestas relevantes del distrito. Existen 8 distritos en Costa Rica que tienen una figura algo diferente y que por ser distritos muy alejados de la cabecera del cantón, tienen un consejo municipal de distrito. Permita tomar sus propias decisiones y trabajar en sus proyectos sin retrasos. Estos gobiernos distritales están sujetos al Consejo Municipal del Cantón y están conformados por la persona intendente, quien debe vigilar y ejecutar los proyectos, es decir, las mismas atribuciones que el alcalde o alcaldesa, mientras que las responsabilidades de una vicealcaldía las tiene también la viceintendencia. Las personas concejales municipales de distrito tienen los mismos deberes y atribuciones que los regidores municipales. Uno de ellos es la persona síndica municipal propietaria del distrito, que representa al distrito en el consejo municipal y asume un rol similar al del presidente municipal. En resumen, en las elecciones municipales elegimos a la alcaldía y regidurías para el cantón, pero también elegimos a las personas que van a representar nuestro distrito, las sindicalías y concejalías. En el caso de algunos pocos distritos que tienen un consejo municipal de distrito, también elegimos a la intendencia y viceintendencia. Todas estas personas en busca de que cada comunidad del cantón sea un mejor lugar para vivir. Muy bien. A partir de lo que acabamos de escuchar, me parece que ya podemos ir viendo cuáles son las funciones de los consejos de distrito. Los consejos de distrito tienen funciones sociales, tienen que ver con la asignación, con la recomendación al Consejo Municipal de becas, de temas de bonos de vivienda, de asignaciones de instituciones que necesiten, digamos, listados por parte de la municipalidad y son desde los consejos de distrito desde donde se proponen. También el Consejo de Distrito propone el uso de los fondos públicos en su distrito. Esto es muy importante porque la forma de hacer una obra, una calle, de hacer, por ejemplo, un cordón de acera, de diseñar algún tipo de edificio público municipal, es a partir de, digamos, de la visibilización de una necesidad. Y la gente que trabaja en los consejos de distrito es muy importante porque son los que ponen de manifiesto esas necesidades ante el consejo municipal. Por otro lado, tienen funciones de promoción del comercio. ¿Por qué? Porque ellos pueden recomendar tipos de patentes y pueden hacer evaluaciones sobre las patentes comerciales, industriales que se desarrollan en su distrito. Recomiendan obra pública, ¿verdad? Ellos pueden decir qué necesidades tiene su distrito. Tienen una función lúdica porque tienen que ver también con la proposición y recomendación de llevar a cabo una fiesta cívica o una fiesta popular, una fiesta patronal.
tienen también una función de fomento a la participación, es decir, en su funcionamiento institucional, en su concepción general está que sean órganos llamados a la participación popular, tienen un enlace, una función de enlace interinstitucional, son el enlace con muchísimas organizaciones e instituciones del país, deberían de serlo, y tienen algo nuevo, que es una nueva función que se les dio posteriormente a su creación, que es el control de la eficiencia. Es decir, son órganos que, así como tienen que entregar un informe de cómo se distribuyen los recursos en su distrito, también tienen un control de eficiencia del gasto público de la municipalidad y de otras instituciones en los distritos. Y esto es muy interesante porque genera que esa institución pueda avanzar, digamos, con los proyectos generales, no solo municipales, sino de otras instituciones. Es necesario elaborar proyectos, digamos, si ustedes deciden ingresar a ese espacio comunal, sí, es necesario elaborar proyectos. Una de las funciones de los consejos de distritos es presentar una lista de programas, de requerimientos de financiación, de prioridades, ¿verdad? Basados en el plan de desarrollo municipal, que siempre es un paraguas amplio, y que tienen que prepararlo. Es decir, son entidades que tienen que generar planificación. Entonces, es importante porque hay que aprender a hacer propuestas. Reciben un apoyo administrativo de la municipalidad y están obligados a hacer, son autoridades que están, las autoridades nacionales y cantonales están obligados a respetar y a cumplir lo que plantean los consejos. Existe otra figura, ya lo vieron en el video, que son los consejos municipales de distrito. No haré mucho énfasis en esto, basta decir que son organismos con autonomía, que tienen un intendente, son también nombrados en elecciones a través de consejos de distrito, trabajan parecido y luego podríamos ampliar. No voy a pasar el video, porque creo que ya se tocó y por tema, si no lo vemos luego. Tercer grupo, tercer espacio de participación comunal, los comités cantonales de la persona joven. Hace unos años, en el 2002, se trabajó en una ley general de la persona joven que permitió definir varias cosas. Definir, en primer lugar, los lapsos de edad de la juventud. Se definió que los adolescentes están en un rango de edad de los 12 a los 18 años. Eso no estaba claro en leyes anteriores. También se definió que las personas jóvenes sean adultos mayores, adultos jóvenes o adolescentes, están en el rango de los 12 y llegan hasta los 35 años, ¿verdad? Eso es un elemento a tomar en cuenta. Y se crea un sistema general o nacional de juventud en donde se plantean los derechos de las personas jóvenes, cuáles son los deberes del Estado, y se crea una estructura. En esa estructura se va a crear un viceministro de juventud, que era una figura nueva en ese momento. La idea era tener en el más alto nivel, a nivel de consejo de gobierno y de relación con otras instituciones, a una persona al más alto nivel, que fue la creación entonces de un viceministro. Se creó un consejo nacional de la persona joven con una estructura, con una junta directiva, con una dirección ejecutiva, ¿verdad? Y con un aparato administrativo que retomó lo que antes era el Movimiento Nacional de Juventudes. Con sus casas de juventud, sus recursos, así, digamos, se crea este Consejo de la Persona Joven. Y además se crea una red nacional consultiva. Esta red nacional va a tener como órgano principal la Asamblea Nacional. Bueno, los comités, y por supuesto se crean los comités cantonales de la persona joven. El marco político de acción de los comités cantonales de la persona joven está dado por la asamblea consultiva a través de una política pública. Estas políticas públicas de la persona joven se realizan para 4 años. Por ejemplo, es un marco político. Actualmente está esta, que ustedes pueden ver acá, que tuvo alguna participación, y aquí pueden ver los ejes estratégicos. Lamentablemente es un periodo muy corto, ¿verdad? Uno desearía que estos consejos tengan, que estas políticas nacionales sean a 10 años, 15 años, y no solamente por un gobierno. Entonces es algo que tiene que revisarse, que tendrán que revisar los jóvenes que se incorporen en estos órganos.
Hay un comité cantonal en cada municipalidad, está nombrado por 2 años, ¿verdad? Se conforma entre octubre y noviembre. En el seno define un secretario o secretaria que funciona por 2 años. Tienen el objetivo, ojo, de elaborar y ejecutar propuestas locales y nacionales. Es decir, nuevamente, cuando nos matriculamos en organismos de incidencia, nos vamos a dar cuenta que lo que está de fondo es el trabajo de propuestas nacionales y locales. Tienen que coordinar con el consejo, con el director ejecutivo del consejo, tienen representación ante la Asamblea Nacional, ante la red consultiva, y el 22.5% del presupuesto del Consejo de la Persona Joven está destinado a financiar sus proyectos. Además, puede ser que tenga financiamiento por parte de las municipalidades. ¿Cómo puedo participar? Bueno, hay un representante municipal que lo nombra el Consejo, 2 de los colegios estudiantiles, 2 por los sectores estudiantiles, 2 representantes de organizaciones juveniles cantonales acreditadas ante la MUNI, ¿verdad? Un hombre y una mujer, un representante de organizaciones deportivas elegida por el comité cantonal, un representante de organizaciones religiosas. Vean qué interesante, por las organizaciones religiosas también se entra, ¿verdad? Bueno, tengo un video, pero es que me da alguna preocupación. Que no cambia con las personas jóvenes es que están en constante cambio. Bueno, si no, lo dejamos para verlo luego porque me preocupa el tiempo. La Asamblea Nacional, eso es algo interesante tener en cuenta, porque no solamente entran los representantes de cada uno de los comités cantonales, también hay representación de universidades públicas, de universidades privadas, de parauniversitarias, de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, de los grupos étnicos, de las ONG, de las asociaciones de desarrollo y de las asociaciones o fundaciones integradas por personas con discapacidad. El otro organismo es los comités cantonales de deporte y recreación. Este es un organismo adscrito a las municipalidades, tienen personería jurídica para desarrollar planes, proyectos y programas. Pero vean ustedes qué interesante. Se integran por miembros de organizaciones deportivas, del Consejo Municipal y de las organizaciones comunales restantes. Pero además de estos comités cantonales de recreación y deporte, existen los comités comunales. Vean ustedes qué interesante. Estos comités comunales se nombran por 2 representantes de cada una de las siguientes organizaciones. Las deportivas del cantón y las de desarrollo comunal. Todos ellos nombran comités comunales que pueden recibir de estos comités cantonales los terrenos, recursos, etcétera, para poderse desarrollar en sus lugares. Bien, el Comité de Deportes recibe un 3% de los ingresos ordinarios anuales municipales y usa el 10% para gastos administrativos y el 90% para programas deportivos. ¿Tienen que presentar programas? Sí, en la primera semana de julio. Bien. Otro de estos espacios es el espacio de las asociaciones de desarrollo comunal. La Asociación de Desarrollo Comunal, el famoso movimiento comunal, está compuesto por las personas que están en cada una de las asociaciones de desarrollo, que hay de 2 tipos, integrales y específicas. Las asociaciones integrales son territoriales, funcionan legalmente, se ocupan 100 personas mayores de 12 años. Las asociaciones específicas, en cambio, son para un proyecto, para un objetivo específico y requieren al menos de 50 personas, ¿verdad? Y se extinguen al terminar ese objetivo específico. Bueno, voy terminando rápidamente. Existen también las federaciones universitarias, desde donde se puede trabajar bastante. Hay juntas de educación y juntas administrativas, de donde se puede llevar a cabo una labor social, de bienestar social también importante. Por ejemplo, en Costa Rica hay 5.400 juntas. Realizan 1.200 proyectos de infraestructura, ¿verdad? Y casi que no tienen requisitos. Quien propone es el director, se lo propone al supervisor y a los consejos municipales, y por ahí podemos entrar también. Hay asociaciones y fundaciones, ya con esto cierro.
Las asociaciones tienen fines científicos, artísticos, deportivos. Se constituyen con 10 personas mayores de edad. Tienen una junta directiva, una asamblea, una fiscalía y son creadas por un año. Las fundaciones ayudan a realizar, mediante un patrimonio ya formado, una serie de actividades parecidas a la anterior. Lo crea un fundador, no tiene finalidad comercial, tiene una estructura y un presidente y un funcionario ejecutivo. Quisiera elaborar una última pregunta como cierre de esta exposición. ¿Debemos tomar o conquistar el poder político? Bueno, el poder político no se toma, el poder político se conquista. El poder público, perdón, se conquista. El poder político también. Significa que nosotros tenemos que buscar la intervención en la sociedad, porque esa intervención en la vida pública a partir de fines nos va a permitir generar nuestras propias soluciones a los problemas del Estado y la solución. Y yo creo que ahí volvemos a las preguntas iniciales. Ese es el fin que tiene que guiar nuestra acción. Muchas gracias por esta primera, digamos, ponencia. Gracias, Percy, por tu intervención. Creo que ha quedado claro cuáles son los espacios, que hay bastantes espacios incluso para la intervención de la persona joven que tenga genuino deseo de incidir en el desarrollo de su comunidad, de su ámbito de acción inmediata. Tenemos espacio para preguntas. Si alguno desea hacerla, formularla, pueden en este momento o escribirla, como lo habíamos dicho al principio, al chat, o a preguntas y respuestas para que entonces yo se las transmita a don Percy, o en su defecto, pues si alguno quisiera en este momento hacer uso directamente de la palabra, nos lo señala para habilitarle el micrófono. Dice Keylor Matarrita, desde Upala, él está conectado desde Upala, que fue una participación excelente y manda un saludo. Aprovecho para señalar que, bueno, nuestra representante, la señora Evelyn Geiser, que está al tanto de que estamos desarrollando este webinar, les manda un saludo a todas y a todos, a Percy en particular, a Julio y por supuesto a las y a los chicos que están conectados, y reitera el compromiso de la Fundación con la juventud del Partido Unidad Social Cristiana en este tipo de iniciativas. Bueno, vamos a ver. Don Keylor es el que nos ha por ahora mandado este saludo. Le expresamos nuestro agradecimiento y nuestra satisfacción que desde el Cantón de Upala esté conectado con nosotros. Me parece que tu presentación fue suficientemente clara, precisa. Les recuerdo que además, chicas y chicos, todas estas presentaciones, la que acaban de ver y la que viene a continuación, se las vamos luego a mandar en Google Drive para que las tengan ahí, las puedan repasar con más calma, especialmente los videos que por razones de tiempo don Percy no pudo compartir directamente con ustedes. Bueno, me parece, don Wilberto Tenorio dice, excelente la participación de don Percy, muchas gracias al joven Tenorio por su comentario. Me parece que dada la circunstancia, Percy, podemos arrancar ya con la segunda de las intervenciones, así que sin más, así te da un chance de ampliar un poquito más en este segundo tema, que estoy seguro están ellos interesadísimos en que abordes, que tiene que ver ya ahora sí con cómo utilizar estos espacios que nos has descrito en tu primera intervención. Así que, Percy, te dejo a cargo de este segundo bloque. Perfecto. Bueno, vamos a entonces compartir esta segunda exposición. Igual cualquier pregunta, de verdad, con mucho gusto se la hacen llegar a don Sergio. Bien. El segundo tema que hoy vamos a ver tiene que ver con el tema de la incidencia. ¿Cómo puedo incidir para crear ese bienestar? Es decir, ya sé cuáles son los espacios donde yo puedo participar, donde yo puedo ingresar como joven y son bastantes. Falta una lista impresionante ahí de estas instancias. Hay también instancias religiosas,
instancias étnicas. Vean ustedes que, por ejemplo, en la conformación del Consejo de la Persona Joven, faltan, por ejemplo, temas como si las universidades privadas están enviando representantes o no. Es decir, hay muchas vías, o las parauniversitarias. Yo dudo que se esté trabajando en esos espacios y que son espacios junto con los comités cantonales de la persona joven, donde los jóvenes socialcristianos, los dirigentes nacionales, comunales, muchos espacios para poder entrar, digamos, dentro de todas estas estructuras que generan bienestar social y que ese es nuestro fin. Pero para poder entrar, yo siempre digo que es bueno saber para dónde vamos, es decir, el fin. Y ese fin tiene que ver con la elaboración de proyectos. Si yo no tengo claro, si yo voy a entrar en una organización social o política y no tengo claro el norte, para dónde voy, entonces, ¿cómo voy a elaborar una propuesta, un proyecto, un programa? Bueno, precisamente hoy vamos a hablar un poquito sobre eso y nuestro objetivo de aprendizaje es que el participante en esta segunda charla pueda comprender los pasos requeridos en el proceso de elaboración de propuestas de incidencia comunal mediante 10 técnicas que facilitarán pues, el diseño de sus propuestas. Vamos a ver entonces 2 temitas, uno de planificación, como una reflexión general, filosófica, práctica también, y cómo elaboro una propuesta de incidencia comunal, viendo algunas de estos temas que ustedes tienen acá, que van desde la cuestión estratégica hasta la estrategia y otros recursos de formación. Bien, siempre pensando en la persona joven socialcristiana como promotora de bienestar social, uno se pregunta sobre la intervención en las organizaciones. Y volvemos a la misma pregunta, ¿por qué debemos incidir y cómo podemos incidir? Bueno, finalmente es un tema de conciencia. Y cuando uno decide que uno quiere promover el bienestar social, que uno quiere entrar a participar en el fortalecimiento de nuestro país, de nuestro barrio, de nuestra comunidad, al final, de nuestras familias y de nosotros mismos, eso nos lleva a decir, bueno, yo quiero intervenir. Yo quiero ayudar, yo quiero meterme en eso, esto me gusta, me encanta, me hace feliz, yo voy a meterme. ¿Qué grupo tengo que escoger, digamos, de los espacios que ya vimos? Depende del que a usted lo haga feliz. Si es por ejemplo, el movimiento religioso, o es el movimiento étnico, o usted está en la universidad y quiere participar desde la Federación de Estudiantes, desde la Asociación de Estudiantes, desde la Liga o el Consejo de Facultad. Es decir, hay muchísimos espacios. ¿Dónde quiero incidir? ¿Por dónde me meto? ¿Dónde podría yo colaborar? En los comités de la persona joven, pero en todos esos espacios usted tiene que tener una propuesta. Y para poder tener una propuesta, usted primero tiene que tener un fin, una visión. Y para tener un fin, tiene que tener una posición ideológica. Y los jóvenes socialcristianos y los socialcristianos tenemos una visión muy clara del país que queremos. Bueno, eso nos lleva a tener una posición ideológica en la promoción del bienestar social y, en todo caso, al develamiento del estado de conciencia de mis conciudadanos. ¿Cómo puedo incidir entonces? Bueno, a través de la formulación racional y sistematizada de esas aspiraciones y posiciones. Nos encontramos entonces sobre lo que se denomina un programa. Y del programa, bueno, ahora vamos a hablar más de esto. ¿Qué es la planificación? La planificación es una disciplina, ustedes la leerán luego con más calma, tienen las filminas en el Drive, que aplica herramientas que genera un conocimiento sistemático, sistémico, para la previsión de la realidad. Es decir, nosotros creamos políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo. Vea que todos son cosas distintas, un programa y un proyecto, una propuesta, con el fin de lograr objetivos, metas y productos. ¿Para beneficio de quién? Para beneficio de los usuarios y de la población en general. Este es un concepto que viene de Mideplan, de un documento del año pasado, sobre la necesidad o la metodología para el diseño de una estrategia institucional enfocada en la creación de valor público.
En palabras más sencillas, Nehru, un discípulo de Gandhi, primer ministro de la India, diría, planificar es aplicar la inteligencia para tratar hechos y situaciones como son y para encontrar un modo de resolverlas. Hay algunos elementos que van en un proceso de preparación de decisiones, de toma de decisiones, de explicar decisiones para la acción, concierne al futuro, está dirigido al logro de objetivos y lo realizamos por medio de acercamientos. Tiene dos alcances. Antes se pensaba que la planificación era un proceso o una estrategia. Otros pensaban que no, que solamente era elaborar el plan. Hoy entendemos que es la suma de ambos, porque la estrategia es la visión para dónde vamos, es el fin, y no solamente hacer los planes. Es decir, la propuesta no es lo único, ¿verdad? La propuesta puede ser un programa, un plan, un proyecto, ¿de acuerdo? Bien, de manera que esto nos lleva a decisiones racionales que nos lleven a acciones racionales. Tiene que ver con la lógica de la formulación y la lógica de la realización. Bueno, hay varios niveles en los programas. Hay programas, vean ustedes acá, hay un plan que puede tener programas, cada programa puede tener proyectos, cada proyecto puede tener actividades y cada las actividades tareas. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Un plan que puede ser el plan de los servicios sociales, podría tener un programa que se llame el Programa de Infancia y Familia, podría tener un proyecto, ¿verdad?, que desea realizar un campamento de verano. Una actividad que sea realizar una excursión y una tarea que sea preparar la ropa y el calzado adecuados para realizar la excursión en el campamento de verano, en el programa de infancia y familia, en el plan de servicios sociales. Veamos otro ejemplo. Un plan, por ejemplo, puede ser el plan de educación. Un programa es, por ejemplo, el programa de construcción de edificios escolares. Un proyecto, construir ese edificio escolar. Una actividad, levantar la pared, y la tarea, colocar un ladrillo. Entonces vean ustedes que existen diversos niveles, que no es lo mismo un proyecto, una actividad o un programa, ¿verdad? Es decir, o un plan, son cosas distintas. Sin embargo, todo esto lo podemos condensar en la palabra la propuesta, ¿verdad? Una propuesta de incidencia. Si nos vamos al Sistema Nacional de Planificación, esto es más complejo, ¿verdad? Existen planes estratégicos, planes nacionales sectoriales, planes estratégicos institucionales, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes operativos institucionales, y todo esto tiene que ver con trabajo político. ¿Por qué? Porque los planes son políticos y a partir de los presupuestos también, a partir de ahí se definen las actividades, etc. ¿Por qué digo políticos? En el buen sentido de la palabra, tienen que ver con la visión de la construcción de la sociedad que usted desee. Y hay un modelo que Mideplan ha puesto y que ustedes podrán ahora. Vamos al segundo tema, que es el que nos trae. ¿Cómo elaboro una propuesta de incidencia comunal? Es todo un tema, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Bueno, una propuesta es un instrumento que define un direccionamiento. Es decir, ¿para dónde voy? ¿Verdad? Y ahí es donde yo pongo los planes, los objetivos, las metas, lo que yo espero alcanzar, es decir, los impactos a mediano plazo, a largo plazo. En Costa Rica, lamentablemente, pensamos a muy corto plazo. Vean ustedes que hablábamos en la charla anterior sobre las políticas de juventud, ¿verdad? Las hacemos a 4 años. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos una política de juventud a 15, 20 años? ¿Por qué no hacemos un planteamiento, además, a esa política de cómo nos gustaría que fuera, digamos, la política de juventud a 30, 40 años? Porque ya no somos jóvenes. Bueno, pero es que hay que dejar algo. Entonces, nuestras propuestas tienen que tener una visión de largo plazo. Bueno, depende. Hay proyectos que son concretos. También lo dijimos en la charla anterior. Bueno, la brújula nos indica para dónde vamos, al igual que una propuesta nos dice para dónde caminamos, para cómo conquistar nuestros objetivos. Y sin esa brújula, corremos el riesgo de realizar cualquier cantidad de esfuerzos inútiles, de esfuerzos improductivos y que además son sumamente costosos, empezando por nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Qué es una propuesta? Bueno, según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, es un compendio de objetivos y fines específicos que se propone realizar la organización, ¿verdad? La organización
en toda la dimensión de su palabra, la unidad organizacional. Y esta propuesta comienza con algo que se llama el diagnóstico estratégico. Aquí tenemos 3 preguntas que yo siempre hago, ¿verdad? Y que hemos incluso conversado con personas de diferentes partidos políticos en Centroamérica, socialcristianos, o humanistas, demócratas cristianos. Y son, ¿qué ofreces? ¿Qué propones? ¿Y cuál es la solución para la sociedad? ¿Qué ofreces? Cuando uno llega a hablar con alguien, la gente dice, pero ¿qué me ofrece? Pero no es que me ofrece en términos de qué me ofrece a mí, qué le ofrece, qué me ofrece a mi comunidad, qué le ofrece a mi cantón, qué le ofrece a mi ciudad, qué ofrece usted para las familias, cuál es su propuesta, qué propone, cuál es la solución que usted me trae, ¿verdad? Y hay una matriz que se utiliza mucho en el desarrollo de los planes estratégicos organizacionales, que es esta, y que me encantaría que la tengan presente para lo que vamos a hablar a continuación. En esta matriz, nosotros siempre comenzamos con una cuestión estratégica. ¿Y qué es eso? Bueno, ¿qué se hará? ¿Cómo sabemos qué se hará? A partir de un análisis situacional, de debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas, entre otras cosas. Ahorita vamos a ver 3 herramientas para esta cuestión estratégica. En segundo lugar, voy a definir para qué se hará. Y ahí yo puedo explicar una estrategia o puedo poner un objetivo de solución, porque tal vez no ocupa una estrategia, lo que ocupa es un objetivo de solución concreto. Voy a plantear actividades y recursos, es decir, cómo se hará. Ahí yo voy a hablar de recursos, de capital humano, de crédito, ahorro, cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Todo esto tiene que ver, por ejemplo, con la parte de recursos. Y en la parte de actividades, pues ya vemos que es muy concreto y que las actividades incluso pueden llevarnos a tareas. Ponemos las metas, ¿por qué se hará? ¿Por qué se hará? ¿Por qué lo vamos a hacer? El cronograma, ¿cuándo se hará? El cronograma es a lo que menos le dan importancia a las organizaciones. Como lo vamos a ver más adelante, es primordial, es de lo más importante que hay que hacer. Porque no solo es medir el tiempo, es también llevar el ritmo. Ahora les explico qué es el ritmo. ¿Quién lo hará? ¿Verdad? ¿Quién lo hará? Si no está claro quién lo hará, el programa se cae. Quedan en ese montón de cosas, de programas escritos que en América Latina hemos hecho a través del tiempo y que nunca se llevaron a cabo. Y por supuesto la evaluación y la verificación, es decir, qué resultados hubo. Bien, vamos entonces a explicar algunos. No nos va a dar tiempo de verlos todos, pero veremos algunos. Primero la cuestión estratégica. Yo necesito saber dónde estoy, qué es lo que está pasando. Bueno, ya más o menos tengo el tema, sé lo que quiero trabajar, entonces hagamos un análisis de la situación. Y hay 3 formas, digamos, 3 técnicas que vamos a ver para hacerlo. La primera es el análisis situacional de causa-efecto. Bueno, ¿y qué es esto? Bueno, es una forma de representar diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. Básicamente, lo que yo hago, esto lo utiliza mucho con su famosa matriz de pescado, pero bueno, lo que nosotros hacemos es plantearnos cuáles son las causas de un problema y cuáles son las consecuencias. Porque las causas nos van a dar una serie de factores que van a generar o que podrían generar un efecto común. Entonces, esto a mí me ayuda a saber dónde estoy parado, qué es lo que está pasando con un tema comunal o algo que yo quiero resolver. Ustedes miran, pero qué fácil, la causa del efecto. No tienen idea lo complicado que es esto cuando uno se sienta a hacerlo. Y usted puede hacer una matriz tan compleja como usted la quiera realizar, en donde usted va a plantear cuál es la causa de las cosas y cuál es el efecto que esas cosas están causando, ¿verdad? O esas consecuencias que están causando y cómo puedo yo intervenir en ello. De manera que la causa y efecto, que hay varias matrices para hacerlo y que normalmente cuando ustedes encuentran una causa van a encontrar una consecuencia, pero esa consecuencia a su vez tiene otra causa y esto se vuelve algo complejo. Si ustedes lo hacen en un grafiquito, en donde ponen causas y ponen consecuencias, verán cómo podemos representar gráficamente estos factores
que contribuyen o no a generar un efecto común en el tema que yo quiero investigar. Otra técnica muy conocida, tal vez la más conocida, es el famoso FODA, ¿verdad? Esto es una herramienta de administración en el proceso de planificación. Y aquí le permite a uno diseñar un plan, primero a partir de detectar cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, las amenazas y las oportunidades. Se define normalmente que las debilidades y las fortalezas son factores internos, mientras que las amenazas y las oportunidades son factores externos. Entonces, yo lo que trabajo es eso. Si yo tengo, por ejemplo, algunas, digamos, fortalezas, ¿verdad?, que pueden convertirse en oportunidades, tenemos fortalezas internas que pueden convertirse en oportunidades. Voy a trabajar algo que se llaman las estrategias ofensivas, maxi-maxi. Estas estrategias ofensivas rigen a partir de nuestras fortalezas. Podemos también, a partir de nuestras debilidades, generar estrategias adaptativas que se llaman minimaxis. Y estas minimaxis son estrategias que nos permiten convertir estas debilidades en oportunidades. El problema es cuando tenemos amenazas, por ejemplo, externas. Las amenazas, dijimos, siempre son externas. Si no son amenazas, son debilidades y son internas. Y estas amenazas del entorno nos van a llevar a crear estrategias defensivas. Es decir, si yo tengo una amenaza, ¿cuál de mis fortalezas puede enfrentarse a esta amenaza del entorno y generar algo que se llama una estrategia defensiva, maxi-mini? O bien, hay también estrategias de supervivencia, mini-mini, ¿verdad? Estas estrategias de supervivencia tienen que ver más bien con cuando yo tengo debilidades y tengo amenazas del externo y estoy muy mal, ¿verdad? O lo que estoy estudiando está muy mal. El objeto de estudio me refiero con el problema que quiero resolver. Entonces creo estrategias de supervivencia mini-mini. Es una estrategia de supervivencia. Esto lo pueden ver en una de las lecturas que les enviamos, que Lady Jackson y don Sergio nos hicieron el favor, don Sergio Araya, de poner en el Drive, que se llama Orientaciones Básicas para la Formulación y Seguimiento del Plan Estratégico Institucional. Ustedes lo leen y empiezan a traducir para su organización, para ustedes mismos, cómo ir aplicando cada una de estas técnicas. Otra técnica, digamos, que están usando sobre todo para cambiar la técnica FODA es el análisis FOAR. ¿Por qué? Bueno, resulta que este análisis, que el análisis FODA, se detectó que el análisis FODA tiene un problema, ustedes lo ven acá, que tiene que ver con, si usted trabaja, por ejemplo, en ciertos temas y son delicados para su organización, para su empresa, para su grupo social, y esas debilidades usted no las quiere ventilar, ¿cómo hace con el FODA? Pero además hay amenazas externas que usted también dice, bueno, pues que eso no deberíamos de ventilarlo, ¿verdad? Porque son estratégicas, es algo que no debería de hacerse. O sea, imagínense una empresa, una institución ventilando sus debilidades y sus amenazas. Bueno, puede trabajar con algo que se llama el análisis FOAR. Y el análisis FOAR tiene que ver con ver fortalezas y oportunidades, pero también ver con las buenas prácticas, que tienen como, por ejemplo, las aspiraciones y los resultados. Entonces nos vamos a preguntar sobre cuál es nuestro futuro, qué aspiraciones tengo, ¿verdad? Como persona, como grupo, como institución, como organización. Y voy a preguntarme por los resultados, ¿verdad? Si son medibles, cómo los puedo alcanzar en el corto o mediano plazo. En segundo lugar, tenemos las estrategias o objetivos de solución. Bueno, decía yo que esto siempre tiene que ver con por qué, para quién. Yo siempre pongo un plan que tiene que ver con un ejemplo que tiene que ver con el por qué, y es el plan que tenía don Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez tuvo uno de los programas de gobierno más claros que yo he conocido. Cada institución, aquello era como la Biblia. Cada persona sabía a dónde tenía que llegar. Cuál era el objetivo, la meta,
el Consejo de la Persona Joven, por ejemplo, sabía que tenía que tener tantas, en ese momento se llamaba Movimiento Nacional de Juventudes, sabíamos cuántos jóvenes teníamos que capacitar, por ejemplo, y dónde. A ese grado de actividades llegaba nuestro plan de gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Con el plan de Don Abel, el asunto fue distinto, es decir, tal vez fue más rápida la llegada de Don Abel, Don Miguel Ángel había tenido más tiempo de repensar, y no teníamos clara, francamente, hay que hablarlo francamente, no teníamos claro ni las estrategias ni los objetivos de solución, ¿verdad? Y casi que tuvimos que empezar a trabajar sobre lo que se había armado ya con Don Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, esto es un ejemplo, digamos, de por qué los planes tienen que estar muy, muy, muy claros. Y entonces empezamos a crear estrategias. ¿Y qué es eso de la estrategia? ¿Cómo se crea una estrategia? ¿Cómo alcanzo los objetivos o los resultados esperados, ¿verdad? Los objetivos estratégicos. Bueno, los objetivos, las estrategias constituyen los medios por los cuales la organización logrará la consecución de sus objetivos estratégicos. Y hay 4 estrategias, digamos, que vamos a ver a continuación, que se llaman las estrategias FO, las estrategias DO, las estrategias FA y las estrategias DA. Esto también está en la lectura de refuerzo que está en el Drive. Bueno, las estrategias FO. Las estrategias FO lo que hacen es convertir fortalezas en oportunidades. ¿Por qué? Porque ya tenemos el diagnóstico. Es decir, si volvemos a la matriz, ya tenemos la cuestión estratégica. La cuestión estratégica es lo que nos va a llevar al resto, es lo que nos va a permitir hacer el resto. Entonces, si ya tenemos una fortaleza, por ejemplo, podemos aplicar una estrategia FO de cómo convertimos la fortaleza de una organización en una oportunidad. Tenemos estrategias DO, ¿verdad? Cuando tenemos una debilidad interna y queremos aprovechar alguna oportunidad externa. Entonces creamos una estrategia DO. Ya se imaginarán el resto, ¿verdad? De fortaleza-amenaza o de debilidad y amenaza que dijimos que eran entonces estrategias típicamente defensivas. Bueno, vean ustedes que si ya tenemos claros la fortaleza, las oportunidades, es muy fácil crear las estrategias. Es decir, esto es como un dominó. Vamos cumpliendo con una parte que nos va llevando al resto. La quinta técnica, y aquí me voy a tomar unos minutitos, tiene que ver con definir los objetivos, ¿qué es lo que queremos hacer? Ustedes no tienen idea, pero aquí es donde todo el mundo se pega. Veamos unos ejemplos. Yo recomiendo esta técnica que nos dice quién realizará la acción, qué acción hará, cómo la hará, qué cosa hará y cuántas hará. Si usted contesta estas 5 preguntas, usted puede escribir un objetivo a prueba de balas, sin que nadie se lo critique. Por ejemplo, ¿quién realizará la acción? Entonces yo puedo poner la unidad organizacional X, unidad organizacional es mi grupo de juventud, mi grupo religioso, mi grupo étnico, mi organización, la juventud social cristiana, lo que sea. Realizará el siguiente objetivo específico. 2 puntos. Ahora sí, empiezo con el verbo redactado en infinitivo. ¿Qué acción hará? Convocar. Ok, usted va a convocar. ¿Cómo lo hará? Vía carta, correo y teléfono. ¿Qué cosa hará? Convocará, ¿verdad?, a empresas. ¿Qué cosa hará? Los invitará a participar en la feria comunitaria del 20 de julio del 2020 en el Parque Desamparados. ¿Cuántas hará? Bueno, usted convocará a 10 empresas. ¿Ok? Tenemos un ejemplo. Veamos otro. La idea es que estos ejemplos cumplan con nuestros requisitos. Otro ejemplo. El participante del webinar 2 podrá. ¿Qué reacción? ¿Quién realizará la acción? El participante del webinar 2. Vean que no es el expositor, ni es la Fundación ANAHUA, ni es la juventud. Es el participante. Okay. ¿Qué acción hará? Comprender el marco institucional costarricense de participación política comunal. ¿Y cómo? Mediante 9 ejemplos. Este es el ejemplo de la charla anterior. Vamos a ver si cumple o no cumple el objetivo que pusimos con la técnica. El objetivo anterior era comprender el marco de participación mediante 9 ejemplos concretos que le permitirán acercarse a instituciones de incidencia. ¿Quién realizará la acción? El participante del webinar 2. ¿Qué acción hará? Comprender el marco de participación. ¿Cómo lo hará? Mediante ejemplos concretos.
Ejemplos concretos. ¿Qué cosa hará? Acercarse a espacios institucionales. ¿Cuántos hará? 9 ejemplos. 9 ejemplos concretos fueron los que vimos para espacios de participación política comunal. Entonces, ¿cumple el objetivo con la técnica? Sí, sí lo cumple, ¿verdad? Veamos otro ejemplo de esta charla que estamos viendo. ¿Quién realizará la acción? El participante. ¿Qué acción realizará? Comprender los pasos requeridos en el proceso y elaboración de propuestas de incidencia comunal. ¿Cómo lo hará? Mediante técnicas. ¿Qué cosa hará? La facilitación del diseño de sus propuestas. ¿Cuántos hará? 10. ¿Verdad? Veamos ahora los ejemplos de ustedes. Este es un ejemplo. Yo no voy a decir personas, ni voy a decir de qué más, bueno, no voy a hablar de personas ni para no comprometer a nadie. Más bien agradecemos que hayan mandado las propuestas. Unas están muy bien, otras requieren, pero aquí las vamos a ver algunas. Bueno, ¿quién realizará la acción? Vean ustedes esta. Se propone imponer una multa equivalente a un salario base a aquellas personas que consuman cualquier droga y psicotrópico en lugares públicos, etc. En realidad este no es un objetivo, pero nos va a servir y que nadie se me resienta. La idea es que nosotros usemos esto académicamente. Entonces, ¿quién realizará la acción? Bueno, nos dice. Cuando yo leí el documento, ya yo entendí que era la policía municipal. Entonces, pero tiene que estar planteado en el objetivo, ¿verdad? Se propone. ¿Quién propone? ¿Qué acción hará? Imponer una multa equivalente a un salario base a aquellas personas. ¿Cómo lo hará? No está muy claro, a no ser que la imposición de la multa sea la acción y no el objetivo. ¿Qué cosa hará? Es precisamente, digamos, bueno, la imposición de la multa, pero esa es la acción. ¿Cuántas hará? ¿Es posible poner el número de multas a hacer? Se supone que debería haber un diagnóstico que nos diga cuántas personas están en estos temas de drogadicción y psicotrópicos. Hay algunos estudios. Entonces uno podría plantear eso. Ahora, yo me pregunto acá, si más bien el objetivo debería de ser bajar el consumo de drogas y psicotrópicos, como objetivo general. Sé que hay una discusión sobre eso, pero fuera la discusión, si el objetivo fuera ese, entonces uno podría redactar el objetivo en términos de bajar el consumo de drogas y psicotrópicos, ¿verdad? La policía municipal buscará el siguiente objetivo: bajar el consumo de drogas y psicotrópicos mediante la imposición de una multa equivalente a un salario base. Incluso podríamos decir, imponer una multa en el tanto por ciento de la población que se sabe que está trabajando, ¿verdad? Si lo que quisiéramos es bajarlo. Yo creo que esto es más un tema, digamos, de incidencia en la ley o en la acción, porque nosotros no tenemos, creo yo, bueno, no sé la persona que lo propuso, pero me parece que no tenemos una incidencia sobre la policía municipal. Bien, otro objetivo que han puesto ustedes. Estoy planeando formar una fundación de reforestación urbana para repoblar nuestras ciudades. Bueno, aquí hay varias preguntas. ¿Quién realizará la acción? No está claro, ¿verdad? Si es la persona, en qué condición es la persona, que tiene que tener un patrimonio propio, ¿verdad? Formar una fundación es la acción que realizará, está clarito, ¿verdad? ¿Cómo lo hará? Bueno, insisto, no está claro el patrimonio, debería de existir. ¿Qué cosa hará? Bueno, recobrar las ciudades que se encuentran altamente deforestadas. ¿Cuántas hará una fundación? Ahora, yo me pregunto si es posible recobrar nuestras ciudades en términos plurales, o si más bien la persona que quiere crear fundación urbana debería de orientarse básicamente al gran área metropolitana o a una provincia en la parte urbana o a una ciudad específica, porque el proyecto es muy amplio. La fundación de reforestación, bueno, sí puede ser tan amplio, pero podría abarcar un sector.
y a veces incluso para buscar financiamiento internacional o cooperación, si usted tiene reducido este tema, puede mejorar, digamos, la atracción de cooperación. Pero siempre funciona más cuando usted tiene la fundación orientada, digamos, a un espacio geográfico más reducido. Vean ustedes, en uno de los objetivos anteriores, yo planteaba que a veces usted tiene que poner casi el periodo, ¿verdad? De tal fecha a tal fecha y dónde lo va a hacer. Es decir, que sea lo más claro posible. Bueno, otro ejemplo. En términos generales, hay propuestas muy buenas que ustedes enviaron, como las que acabamos de ver, ¿verdad? Que tienen nada más que hay que orientar el proyecto desde los objetivos. Bien, este otro. Este me gustó mucho porque pone un objetivo general y pone objetivos específicos. En el objetivo general plantea identificar la capacidad institucional para su puesta en marcha. Y desde ahí está uno perdido, ¿verdad? ¿Quién realizará la acción? No se sabe. ¿Qué acción hará? Identificar la capacidad institucional para su puesta en marcha. ¿La puesta en marcha de qué? ¿De qué me está hablando? No está claro. O sea, tengo que leer todo el documento, pero es que el objetivo general tiene que explicarse por sí mismo. ¿Qué acción hará? Sigue siendo ambiguo, ¿verdad? ¿Y cuántas hará? Es importante. Ahora, veamos los específicos. Usted puede tomar cualquier objetivo y pasarle este sistema. O puede tomar el sistema y redactarlo a partir del objetivo. Redactar el objetivo a partir de la técnica. Evaluar las políticas y estrategias con un enfoque de desarrollo sostenible. Bueno, esto se las trae, ¿verdad? Usted evalúa, ¿quién evalúa? No sabemos, pero evaluar las políticas y estrategias. ¿Cómo lo hará? Con enfoque de desarrollo sostenible. Perdón. Habría que analizar un poquito más, pero después de ahí no nos dice más. Lo mismo para los otros objetivos. Es decir, a las personas que han estado haciendo estos trabajos, yo les recomiendo que está muy bien, pero que hay que hacerlo en términos de la técnica, para que sean una muralla, ¿verdad? Nadie la pueda, apruébalas. ¿Okay? En este otro proyecto que ustedes enviaron sobre la incidencia de las mujeres jóvenes indígenas, tampoco está claro el objetivo general. Hay unos pasos bastante interesantes que no los voy a comentar por tiempo, pero que sí parecieran no ser pasos, sino objetivos, invitar, llevar a cabo. Me parece que tienes que pasarle la técnica a los objetivos. De acuerdo, hay que pasarle la técnica a los objetivos. Bien, vean este otro, preguntas para definir los objetivos. Igual, ¿cómo poder involucrar a la juventud en los procesos de participación política? Si esto pareciera más cuando uno está justificando un problema y la persona lo puso como tema. Perdonen. Pero en realidad más bien pareciera casi que un problema de investigación. Entonces, hay que hacerle cabeza a este trabajo. Este otro, en San Carlos, dice la creación de un grupo juvenil afín al partido que tenga ejes de acción para trabajar en el desarrollo del cantón en distintos temas. Bueno, ¿quién realizará la acción? No está claro. ¿Qué acción hará? Bueno, la creación de un grupo juvenil afín al partido. Yo me pregunto acá si digamos, recomiendo, si el objetivo más bien debería de ser trabajar en el desarrollo del cantón. Ahora, ¿trabajar en qué? Trabajar en ambiente o niñez o participación política o derechos humanos. O si la participación política va incluida, entonces podemos trabajar en alguno de estos otros. Niñez y adolescencia, de repente, hacer un tema de juventud va inserto y derechos humanos también. Entonces podría ser, por ejemplo, trabajar en el desarrollo ambiental del cantón, ¿verdad? ¿Cómo lo hará? Mediante la creación de un grupo, ¿verdad? ¿Cuántas hará? Afín al partido. ¿En dónde? En San Carlos, en el periodo entre tal y tal. ¿Verdad? Muy bien, en realidad ha estado muy bien. Y esta última propuesta que vamos a ver es muy amplia,
Es decir, me parece, por ejemplo, para la persona que lo hizo, que lo que tiene que ver con juventud con peso dentro de la estructura, por ejemplo, o estos temas, estos otros temas, hay temas que tienen que ver más bien con una reforma a los estatutos, ¿verdad? Que tal vez hay que plantearlo así, ¿verdad? Reformar los estatutos específicamente en tal y tal cosa. Las capacitaciones, muy interesante, ¿verdad? Pero tienen que ser específicas en qué y cómo, ¿verdad? Me lean la palabra plan de trabajo porque esto hay que llevarlo a plan de trabajo para acciones sociales. Bien, vamos a seguir porque si no nos da tiempo, creo que nos quedan muy pocos minutos. Para redacción de objetivos, yo siempre recomiendo la taxonomía de Bloom. Son estos verbos que ustedes tienen acá, van de aquí a aquí, o que es lo mismo de lo más concreto a lo más abstracto. Es decir, hay objetos, hay objetivos que podemos, que son muy sencillos, digamos, elegir, observar, mostrar, ¿verdad? Que tiene que ver con acciones claritas, describir, encontrar. Pero conforme vamos para allá, ¿verdad? Hacia el tema, digamos, de evaluación, de síntesis, el tema se va complicando y se va disponibilidad de recursos y legalidad. Bueno, si yo logro hacer esta lista, ¿verdad? De la pertinencia de las actividades, de los recursos, yo puedo generar una formulita matemática, ¿verdad? Que es básicamente estimar y comparar los problemas de los listados que yo hice a la luz de los criterios elegidos y entonces plantear que A más B, ¿verdad? Que la magnitud del problema por la gravedad del problema es lo que yo tengo que enfrentar, que multiplicar por C, por la solución y por la factibilidad para la intervención. Y aquí es donde yo planteo cuáles son las actividades y tengo además claro cuáles son las asignaciones de recursos y presupuestos que yo puedo llevar a cabo. Los recursos, bueno, creo que ustedes no tenemos que hablar mucho de eso, ¿verdad? Basta que siempre ocupamos entender que para llevar a cabo una actividad tenemos que tener claro los recursos. Si yo planteo metas, que tienen que estar siempre planteadas las metas, que es una cuantificación de los objetivos, es decir, si yo tengo un objetivo, yo voy a decir cuánto es lo que, como yo lo voy a llevar a cabo, puedo generar esta técnica, que es muy parecida a la de los objetivos, solamente que ahora le agregamos cuánto, cuándo y dónde. Yo les decía que es importante. Bueno, ¿cuándo? ¿Cuánto? ¿En qué proporción? ¿Cuándo? ¿En qué plazo? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Básicamente es agregar el objetivo, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Verdad? Que ya vimos que puede ser 10 técnicas, 9 ejemplos, 9 acciones, ¿verdad? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Y dónde? ¿En dónde lo voy a hacer? ¿Verdad? Por ejemplo, ven ustedes este ejemplo, solo vamos a ver uno. Se disminuirá el tiempo de atención al público en la organización X de 14 a 8 minutos. Duraban 8, ahora no recuerdo. Entre el 1 de julio del 2020 y el 31 de diciembre del 2021. Entonces, ¿cuánto? Bueno, vamos a disminuir el tiempo, ¿verdad? De 14 a 1 minuto. ¿Cuándo? Del 1 de julio al 31 de diciembre del 2021. ¿Dónde? En la organización X de tal lugar, ¿verdad? Finalmente, vamos a ver 3 técnicas que tienen que ver con el cronograma. Yo les hablaba del ritmo. El ritmo es muy importante porque usted cuando hace un cronograma, usted tiene que calcular muchas cosas, sobre todo la gente con la que usted va a trabajar. Si es una municipalidad, sabemos que a veces el recurso humano es más lento en reaccionar. Usted tiene que tomar eso en consideración. Si usted va a trabajar con una comunidad, tiene que tomar en cuenta a la gente. A veces la gente de las comunidades está desesperanzada y va a trabajar a otro ritmo. Y usted tiene que calcular eso en el cronograma de su trabajo. Y existe algo que se llama
ya estoy casi que en el tiempo. La técnica del algoritmo decisional, o también llamado el árbol de decisión. Es un mapa de los posibles resultados que usted va a llevar. Entonces, ¿cómo se hace esto? Usted comienza con la decisión principal. Agrega nodos de decisión y probabilidad para expandir el árbol. Ya vamos a ver eso. Y continúa expandiéndolo. Entonces, vean ustedes acá. Usted crea primero un nodo de decisión. Usted va a tomar una decisión, ¿verdad? Sobre eso, este circulito, ustedes tienen aquí la nomenclatura, es un nodo de probabilidad. Es decir, muestra los múltiples resultados inciertos. Usted va a plantear una decisión y usted dice esto, podría tener este resultado o otros resultados, ¿verdad? Después usted va a plantear estas ramificaciones, ¿verdad? Porque si es una alternativa viable, que al final usted ve que es viable, usted la va a aceptar. Y si la va a rechazar, utiliza un par de líneas sobre la ramificación que usted no va a usar. Pero digamos que a partir de este nodo de probabilidades, usted puede tomar otras decisiones, ¿verdad? Usted tiene una decisión que lo va a llevar a una serie de posibilidades de resultados inciertos y para cada uno de ellos usted va a indicar una decisión que se puede tomar, ¿verdad? Y que son distintas, que igual lo va a llevar de nuevo a probabilidades, ¿verdad? En donde usted va a tener una serie de alternativas que incluso usted podría medirlas en términos porcentuales. Les dejo de tarea ver en internet, en YouTube, sobre los temas de los árboles de decisiones. Me parece que les va a ayudar muchísimo. Esto es lo que se usa ahora con la Big Data. También se usa mucho. Ustedes pueden bajar un complemento para el Excel, ¿verdad? Y pueden tener ahí en Excel cómo hacer estos árboles a partir de una decisión a tomar, a estudiar, y que ustedes tengan opciones, ¿verdad? Cómo van trabajando estas opciones y cuál al final va a ser la más buena, la regular y la mala. Si les ponen números, al final ustedes optan por las que generan mejores números. La otra técnica que quería ver es el diagrama de flujo. Ustedes creo que lo conocen. Es simplemente ir de un paso 1 a un paso 3 que nos lleve a un fin. Pero hay que tener en cuenta esto. Cada uno de estos dibujitos significa algo distinto, que ustedes pueden plantearlo en un proceso, ¿verdad? Ustedes pueden ponerlo así o pueden ponerlo así. Pero en este diagrama de flujo, ustedes tienen que llevar desde la operación hasta los puntos de decisión, hasta los conectores, en qué momento usted hace un registro, las notas de trabajo y cuándo va a las bases de datos. Bueno, podemos hablarlo luego. Y ya para terminar, la técnica PERT es una técnica sobre la revisión y evaluación de programas, que es muy parecida a la anterior y no la voy a explicar a no ser que nos dé tiempo ahora para comentarla un momento. Y cierro acá por el tiempo. Muchas gracias, Percy. Realmente muy interesante. Esto no da para una sesión más, da para un curso completo. Y ya lo veremos más adelante, porque es muy interesante el desarrollo, la sistematización que has hecho. Y vamos a entrar justamente en este bloque. Sí tenemos preguntas importantes, comentarios además. Por ejemplo, don Pablo Mesén, nos da el saludo y dice que en su caso su experiencia ha sido muy provechosa, ya que actualmente don Pablo es vicepresidente de una junta administrativa, siendo el primer joven en este espacio de su centro educativo. Nos saluda desde la Unión de Cartago. Raquel Marín hace una pregunta. Dice, nos saluda y luego pregunta lo siguiente a don Percy. ¿Cómo ve la representación de la juventud en los 9 espacios de participación comunal que comentó en la primera de las intervenciones? Más que todo, dice ella, en consejos de distrito, juntas de educación y juntas administrativas. Don Percy. Mucho gusto. Bien. La juventud tiene por sí misma, una gran capacidad de movilización y me parece a mí que tiene una
voluntad increíble por cambiar el mundo. Es decir, los jóvenes tienen que estar orgullosos porque tienen una necesidad intrínseca, ¿verdad? Tal vez hasta biológica, por cambiar nuestro mundo. Y las nuevas generaciones, ¿verdad? Los millennials, los centennials, pareciera que ya en su chip, en su microchip, ¿verdad? Además asociado a la tecnología, a las nuevas tecnologías, que don Sergio, ya no hablamos de nuevas tecnologías, ya son tecnologías. Antes hablábamos de nuevas porque eran nuevas. Pero las nuevas generaciones lo tienen clarísimo. Y me parece que tienen una voluntad de hierro por crear un mundo mejor, ¿verdad? Tal vez como la hemos tenido todos cuando hemos sido jóvenes, pero siento que las nuevas generaciones tienen un espíritu más de bienestar social. Es decir, hay un componente ahí además. Bien, en la pregunta concreta, yo siento que hace falta más participación. Si ustedes ven los datos, por ejemplo, del último Latino Barómetro, nos dice que la participación de la gente en organizaciones sociales y políticas es muy bajo. De la gente en términos generales. Estamos hablando de menos de un 10% de la población latinoamericana. Ahora, si a eso le agregamos lo de la juventud, que no tengo el dato, pero si ya en términos generales es muy baja, entonces podríamos decir que los latinoamericanos, los costarricenses, no estamos participando en las organizaciones sociales. Algo está fallando ahí. Y bueno, eso genera a los jóvenes socialcristianos, digamos, hojas de ruta, ¿verdad? Hojas de ruta de hacia dónde podemos movilizarnos con los espacios que explicamos en la primera charla para apoyar más a nuestro país con la participación común. El problema, siento yo, ha sido que nuestro país se ha convertido, sobre todo desde algunos gobiernos, en planificadores, pero no en ejecutores. Y esto tiene que ir de la mano. Muchas de las instituciones que históricamente ejecutaban programas ya no los están ejecutando, solo los están ideando. Entonces, no solo se busca la generación de una política de políticas públicas, sino también de la ejecución. Yo vi un video sobre el accionar del Consejo de la Persona Joven el año pasado y a mí me pareció deficiente, ¿verdad? Eran unas 24 acciones de tal cosa y usted decía, con una incidencia tal vez no sé, a 600 jóvenes, y usted decía, pero es que esto no es representativo de lo que la juventud necesita, por lo menos eso me pareció. Ustedes pueden ver ese video en la página del Ministerio de Cultura, la página donde ellos tienen los videos, y ahí vienen videos por organizaciones. Solo viene uno del Consejo de la Persona Joven, y yo me quedé asombrado de ver el poco impacto de esa institución en el país. Ahora, en los consejos de distrito, yo no he visto, es decir, no conozco las estadísticas de cuántos jóvenes quedaron electos en consejos de distrito. Es decir, ese dato por juventud, creo que el tribunal no lo ofrece, habría que tal vez pedírselo. Pero en mi experiencia personal, siempre son pocos jóvenes los que trabajan ahí. De manera que es un tema de buscar la participación. En buena teoría, por un tema de representación política ante la ley, tiene que haber juventud en los consejos de distrito. También en las juntas de educación. En las juntas de educación y juntas administrativas hay pocos jóvenes. Tiene que haber más, porque son espacios muy ricos de voluntariado donde uno puede hacer mucho por un colegio. Por ejemplo, usted va a un colegio, una escuela, y usted un colegio puede, en una institución educativa puede hacer muchas cosas y que son urgentes. Miren, recordemos, la SODA, los conserjes, digamos la limpieza, arreglar pupitres, las áreas verdes, eso no lo hace el director, lo hacen las juntas. ¿Verdad? Uno pensaría, o uno pensó cuando era joven, ¿verdad? Que el director era el que se encargaba de eso, y resulta que son las juntas, que tienen un poder extraordinario porque pueden
pueden incluso pedirle, pueden coordinar con otras organizaciones, con otras instituciones públicas para poder llevar a cabo sus acciones. Entonces, esa posibilidad de incidencia es bastante amplia. Me parece a mí que hay que trabajarla más. Muy bien, sí. Tenemos bastantes preguntas en esta ocasión. Enhorabuena. Creo que ha sido muy interesante todo lo que has generado en los jóvenes. Voy a ser un poco más conciso por razones de tiempo. Me limitaré a leer las preguntas y te ruego también, en la medida de tus posibilidades, ser bastante conciso en las respuestas. Yo sé que esto da para mucho, reitero. Don Diego Loaiza dice, bueno, agradece este espacio y quiere saber de tu parte lo siguiente. Para ser nombrado por el Consejo Municipal como representante, supongo que ante alguna de las instancias que mencionaste, ¿debe ser uno necesariamente funcionario municipal o cualquier joven puede postularse para tal cargo sin importar si es o no funcionario? Cualquier joven puede postularse. De hecho, los requisitos que se piden, o sea, no hay requisitos teóricamente, era vivir en el cantón, es el principal. Pero cualquier joven puede presentarse, sí. Perfecto. Don Pablo Mesén nos pregunta, bueno, hace un comentario primero. Gracias, en este caso, primer joven que pertenece a la Junta Administrativa del Centro Educativo donde realizó sus estudios y debido a ello se han elaborado varios proyectos tanto hacia la comunidad como hacia la población estudiantil, lo que ha permitido generar cambios en la ciudadanía acerca de la participación de la juventud en estos espacios que son tan importantes. Nos manda un saludo. Bueno, don Julio Benavides pide la palabra para realizar una pregunta, pero lo vamos a dejar a él al final. Es la prerrogativa de ser panelista. Doña Diana Herrera dice, muchas gracias por esta grandiosa exposición. Don Pablo Mesén pregunta, en cuanto a las estrategias FODA y demás que planteaste en tu segunda intervención, ¿cuál consideras por excelencia es la mejor para implementar en diferentes programas y proyectos? Bueno, al compañero que planteó lo de la parte administrativa, me da la oportunidad rápidamente de plantearle que las juntas de educación y las juntas administrativas tienen una gran capacidad de participación. Primero, porque tienen personalidad jurídica. Segundo, porque tienen un patrimonio propio que es inembargable. Y es interesante, Sergio, comentar que las juntas de educación y las juntas administrativas nacen en la administración del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, con base en el Código de Educación de febrero de 1944. Y que en esa administración se planteó este término, ¿verdad?, de juntas para velar por los fondos públicos. Es decir, las juntas administrativas no solamente tienen una labor de ejecución, sino también una ejecución contralora, de velar por los fondos públicos y por todas las necesidades que hay en los colegios. Decía también que que los requisitos para participar también son mínimos, que deberían más bien tecnificarse quienes participan en las juntas, pero que en este momento el nombramiento es un nombramiento, digamos, sujeto a ternas que el director envía al supervisor y el supervisor envía al consejo municipal. Entonces uno podría presentarse con el director. Siempre hace falta gente y decirle al director, mire, yo quiero participar, téngame en cuenta en una de las ternas que usted manda al supervisor y el supervisor nombra al consejo municipal. Normalmente el consejo municipal nombra al que el supervisor le dice, mira, nombremos a... Entonces ahí siempre hay un grado de incidencia y normalmente estas juntas digamos, el supervisor y el director no ven el tema político, ven la voluntad de la gente, quién puede ayudar más. Esa era Y sobre la segunda pregunta, que era sobre qué era, don Sergio. Sobre las estrategias que mencionaste, FODA y otras, ¿cuáles son las más oportunas para implementar en diferentes programas y proyectos? Bueno, las tres estrategias que vimos, fuera la de causa-efecto, fuera la de FODA o el FOAR, siempre nos permiten tener muy claro cuál es la parte situacional. Si la más conocida es el FODA, ¿verdad? Yo recomendaría que para empezar usen el FODA. Si ya usted está en una institución y usted dice que hay temas estratégicos, no use el FODA, use el FOAR.
por lo que yo planteaba, ¿verdad? De que ventilar en un documento que después se hace público cuáles son las amenazas de una organización o las debilidades de una organización. Imagínense ustedes no sé, a una empresa, digamos Coca-Cola, de las más conocidas, perdón por el, cualquiera, la que sea. Una empresa de estas y que se filtre un documento de cuáles son sus debilidades internas, los problemas de recursos humanos, rotación de personal, cuestiones de cómo hacen no sé, el proceso de venta, de distribución, y además las amenazas externas y que pongan que la amenaza es tal y tal. O sea, un documento de esos puede despedazar la empresa, ¿verdad? La puede poner en jaque. En una institución pública sucede lo mismo. Y en una organización es igual. Entonces, pueden usar el FODA para empezar, ¿verdad? Es menos, digamos, menos enredada, tal vez que la técnica causa-efecto. Pero bueno, yo diría que el FODA es una buena técnica. Perfecto, Percy. Vamos a cerrar con la consulta que de por sí quería hacer don Julio, nuestro responsable en la organización de esta actividad en representación de la juventud, y de paso él, además de formularte la pregunta, una vez que tú se la respondas, nos hará el cierre respectivo ya, porque estamos llegando a la fase final de este webinar. Yo introduciré al puro final un recordatorio de los correos electrónicos, pero desde ya expresar en público nuestro agradecimiento en nombre de la Fundación a don Percy por haber sido tan riguroso en el abordaje de estos temas, por su excelente presentación, sus excelentes presentaciones. Y así que sin más, Julio, primero tu pregunta y luego el cierre para ir culminando este webinar. Percy, la pregunta es la siguiente. Bueno, la planificación como tal ha sufrido muchos cambios, ¿verdad? En los años 40, 80 sería nada más netamente como algo instrumental, ¿verdad? Como lo decías al principio, nada más es un tema de planes, programas y proyectos. En los últimos años ha tenido una concepción más de planificación estratégica o de visión a largo plazo, ¿verdad? En uno de tus comentarios se hace alusión de que la planificación tendría que ir más allá de 15 años, ¿verdad? Tener una visión de 15 años, hacia dónde vamos. Pero así como vos unías la parte de cuestión estratégica con la parte instrumental, ¿verdad? Que son dos cosmovisiones de la planificación. Una es cómo hago la estratégica, cómo visualizo a largo plazo, y otro de la operativa. Y hay algunos actores que critican hacer esa visión de largo plazo en la parte operativa, ¿verdad? Porque podemos hacer un plan de 15 años operativamente con planes y programas, pero tal vez en el transcurso del tiempo no se me va, digamos, en el año 1 no se me cumplió tal proyecto, y ese proyecto era decisivo para ejecutar los proyectos del año 2, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un desgaste de esa planificación operativa porque la voy a tener que modificar, ¿verdad? Para adecuarnos según la evaluación que voy haciendo para llegar a los objetivos que quiero llegar a un largo plazo, ¿verdad? Entonces, en ese tanto, ¿qué tan importante o qué tan claro es tener una planificación operativa de largo plazo, o es la más importante tener una planificación estratégica a largo plazo e ir cumpliéndola año con año y ir haciendo las evaluaciones año con año y haciendo los proyectos año con año para no desgastarme en hacer una proyección más instrumental y que no se me cumpla en el transcurso del tiempo? Entonces, no sé si me expliqué o ahí va la idea. Entonces, que sí quería ver tu opinión con respecto a eso. Totalmente clara, Julio, tu pregunta y muy pertinente. Mire, yo lo que decía es que nosotros siempre deberíamos, como país, digamos, planificar a más largo plazo, como lo hacen, digamos, las potencias del mundo, que planifican a muy largo plazo. Ya Mideplan ha venido trabajando en algunos documentos muy interesantes. Por ejemplo, hay un plan que se hizo de brechas estructurales que lo encuentran ustedes en el Drive, sobre los problemas que pueda tener, problemas que se ha encontrado que Costa Rica tienen, problemas de diagnóstico, por ejemplo. Y ha venido trabajando otro documento sobre cuál es la Costa Rica, digamos, que deberíamos de tener cerca del 2050.
Pasa que son documentos tímidos, muy tímidos, y siento yo que les falta todavía mucho trabajo, pero bueno, es un inicio. Lo que pasa con, digamos, las organizaciones es que deberían de tener una visión de hacia dónde van. Si voy a crear una fundación de reforestación, tengo que plantearlo muy bien hacia dónde voy, cuáles son las áreas a las que me voy a dedicar y cuántos arbolitos vamos a sembrar por año, o por semestre, o por trimestre. Es decir, siempre cuando vas a hacer planificación, las cosas pues no te van a salir como las planeaste. Es decir, por eso es que en la definición que hicimos de planificación se hablaba de previsión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre hay muchas cosas que van saliendo y que la planificación se la descuadran a uno. El problema es no tener la planificación, porque eso sería terrible, sumamente costoso y generar, digamos, más trabajo del que usted tendría que hacer si tiene las cosas planificadas. Con el ejemplo de la Fundación de Reforestación, a mí me tocó ver, por ejemplo, en El Salvador, un programa nacional de reforestación a nivel nacional. Y ellos tenían un plan de visión a largo plazo. Bueno, ese país está sufriendo desertización, ¿verdad? Ya tiene lugares donde el problema ambiental es terrible. En algún momento no se cuidaron por el medio ambiente, por el ambiente. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que hicieron un plan, ¿verdad?, de largo plazo y empezaron con metas operativas, ¿verdad? En qué comunidades iban a sembrar y cuántos árboles iban a sembrar. Bueno, vamos a sembrar 3.000 árboles en tal lado, 5.000 árboles en tal otro, 10.000 árboles en tal lugar. Vamos a tener en el primer trimestre 50.000 árboles, para el segundo semestre 100.000, ¿verdad? Había una planificación. Pero esa planificación operativa respondía ¿a qué? A un problema de desertización. El problema era que estaban teniendo gravedad en su ambiente, ya no había agua, ¿verdad? Incluso nos pidieron a nosotros en Costa Rica apoyo para ver temas, programas, cómo funcionan en Costa Rica los reglamentos, las leyes sobre aguas. Tenemos mucha historia, a partir incluso de la Ley de Aguas de 1942 en el gobierno de Rafael Calderón Guardia. Y a partir de ahí, ¿cómo se ha trabajado esto? Bueno, finalmente, Julio, uno tiene, o sea, cualquier planificación que hagas a un año, a un mes, lleva una planificación operativa más corta, ¿verdad? Entonces, si planificas a 4 años o a 10 años, tenés igual que hacer planificación operativa. Están juntas, ¿verdad? O sea, ahí me parece a mí que no hay aquí. Y sí, en los últimos años hemos pasado de una planificación normativa como las que existían en los 80s, en los 90s, a una planificación estratégica. Incluso es más que eso, porque ahora las instituciones de gobierno están siendo obligadas a que trabajen a partir de algo que se llama el modelo de gestión para resultados en el desarrollo, que es, me parece, una de las primeras filminas que ustedes tienen en esta segunda presentación en el Drive. Ahí se explica cómo la planificación actual tiene que ir orientada a resultados, pero que esos resultados tienen que pasar por programas y por proyectos que estén adecuados a un plan a futuro. Bueno, eso es planificación institucional. Lo importante acá es que siempre pensemos en hasta dónde podemos llegar, cuál es la visión que nosotros tenemos y tiene que ver con el fin. Y aquí volvemos a la pregunta inicial de la charla primera. ¿Cómo funcionamos? ¿Por fin o por acción? Las respuestas por fin, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes esos datos? Cuando yo planteaba, bueno, ¿qué hay que hacer primero? Si la actividad para llegar a un fin o el fin para llegar a una actividad. Siempre tenemos que ver el fin. Mucho más grande sea ese fin o más a futuro, eso nos va a llevar nos va a llevar a generar actividades para desarrollar. Y eso lo vas a ver, por ejemplo, en cuestiones tan concretas como yo en mi barrio
necesito hacer una calle. Bueno, ¿para cuánto tiempo quiero esa calle? ¿Cuál es el fin de esa calle y para cuánto tiempo la quiero? Así, el tipo de material que voy a recomendar que se use, por ejemplo. Don Julio, si gustas, ya puedes regresar para que des el cierre. Muchas gracias, Percy. Bueno, ya siendo el cierre de estos dos webinars que estamos realizando hoy con el compañero Percy Rodríguez, creo que es de suma importancia si tienen el conocimiento ya previo, que le echemos una leída y podamos aplicar estos instrumentos o técnicas, ¿verdad? Y bueno, de manera general, quería hacer a las preguntas que se plantearon al final, la participación de los jóvenes dentro de la política pública, ni siquiera partidaria. Si somos detallados y como bien dijo Percy, cuando vamos a las acciones de desarrollo son las mismas personas, tal vez personas adultas mayores que integran estas organizaciones, podemos ir a las juntas de educación, pasa lo mismo, podemos ir a los comités de deportes, a los comités comunales. Hay en esta época, y se dice mucho que el joven es apático hacia la política, ¿verdad? Tenemos tal vez esa falta de cosmovisión o la importancia que tienen todas estas instituciones para crear un cambio, ¿verdad? Y ser más proactivo en mejorar nuestro ambiente o nuestro contexto. Entonces, ahí yo sí quisiera introducir con esta frase lo siguiente, y también voy a dar unos datos con respecto a lo del partido. Veamos que es así, que los jóvenes no nos incorporamos dentro de la política pública, que se refleja totalmente en las estadísticas del partido, donde solo electos en las elecciones municipales que acaban de pasar, hay 21 regidores de 300 y picos que existen a nivel nacional, y 21 suplencias, ¿verdad? Entonces, la incidencia del joven, tanto en organizaciones como en la parte política, no se está viendo reflejada porque no hay esa actitud de los jóvenes. Entonces, quisiera compartir con ustedes este pensamiento de Carlos Matus, y dice lo siguiente: la planificación constituye un proceso mediador entre el futuro y el presente. Se ha señalado que el futuro es incierto, puesto lo que ocurrirá mañana no es tan solo una consecuencia de muchas variables cambiantes, sino que fundamentalmente dependerá de la actitud que adopten los hombres en el presente, pues ellos son, en definitiva, los que crean esas variables. Bueno, eso es lo que, con ese pensamiento y demás, va a depender de cada uno de ustedes en formar esas variables en cada uno de sus cantones, e incidir con una serie de proyectos para mejorar el bienestar de la población, de sus comunidades, distritos, cantones, y, ¿por qué no?, como lo dije anteriormente, a nivel nacional, ¿verdad?, teniendo incidencia en diferentes organizaciones o partidarias o no partidarias. Entonces, yo quedaría por acá, ¿verdad, Sergio? Y te daría la palabra para que des la conclusión del seminario. No, gracias, Julio. Agradecerle a Julio, a Percy nuevamente, a Lady Jackson, nuestra colega de la Fundación, que ha sido nuestra coordinadora, nuestra directora de producción de cámaras detrás justamente de este webinar. Reiterarle nuestro agradecimiento. Y ya para concluir, únicamente recordarles que estos son los correos a los cuales ustedes pueden dirigir sus inquietudes: sergio.araya@cas.de, info.costarrica@cas.de, juventudsocialcristiana20@gmail.com, y de nuestro distinguido expositor de hoy, percyrodri@gmail.com. Recuerden que se les ha juntado una encuesta que les rogamos por favor llenar, y sin más, pues expresarles nuestro agradecimiento y desearles que tengan un maravilloso resto de fin de semana, y esperar que en próximas actividades podamos contar con su distinguida participación. Así que de verdad, muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de sábado.